Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Muchísimas gracias por estar acá este miércoles 15 de noviembre del 2023 a las 12 del día, un poquito más, 12:10 de la mañana, en la cocina de Chabela, en este programa en donde, pues, la vida pública del país con pimienta feminista, guisamos, cortamos, sancochamos, hacemos pues un guiso muy sabroso de nuestra charla en la cocina de Chabela. Gracias, Ceci, por estar acá, como siempre también en los controles técnicos. Claro que sí. Pues mira, hoy para seguir en este asunto, tema de los feminismos, las maneras en que construimos feminismos, la significación de los conceptos, incluso del lenguaje, del discurso, de la narrativa, como yo llamo, en relación a cómo nos posicionamos las mujeres en el mundo y en relación a otros seres, pues vamos a profundizar con conceptos que debo de ser honesta, yo me declaro bastante desconocedora de estos conceptos, de lo que significan, de cómo se construyeron. Entonces, pues tenemos a una invitadaza especialista que nos va a explicar todo, y qué bueno que en la cocina podemos hablar así como desde el principio de, oye, explícame porque no sé, ¿no? Justamente de esto se trata la charla en la cocina de Chabela. Así Entonces, pues tenemos aquí a Alma Carla Sandoval, que nos va a contar de qué se trata esto que se nombra revisionismo despatriarcalizante y achicamiento autoimpuesto. Carla, por supuesto, bienvenida y ilumínanos con esto, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, todos los que nos están escuchando, nos están mirando. Muy contenta de estar aquí en la cocina de Chabela. A mí me gustan cocinar términos desde el feminismo, obviamente. Soy autora junto con Denise Buendía de Vocabularia, uno de los primeros diccionarios feministas en América Latina. Miren, voy a entrar en materia rapidísima. Cuando hablamos del revisionismo despatriarcalizante, la manera en cómo llego a ese término es de hace 15 días, menos de 2 semanas. Estoy aquí, ya saben, trabajando en YouTube y de repente me sale una entrevista con Isabel Allende. Isabel Allende, que está en sus 81, 82 años y que es una de las escritoras más famosas latinoamericana, más famosas, de las más leídas, sí. Libro que ella publican, pues imagínense, en automático,
Se convierte en bestseller casi. A 40 idiomas, ¿de acuerdo? Sin embargo, ella, como parte del llamado post-boom, el famoso boom de la literatura latinoamericana, con gigantes, con premios Nobel como Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, ¿no? José Donoso, algunos creen que Onetti está por ahí. Masculino, pero ¿no? Claro, y hay artículos en donde gracias a las esposas, o Patricia Llosa, por ejemplo, que le mantenía el teléfono aparte a Vargas Llosa para que él todos los días escribiera de 8 de la mañana a 2 de la tarde, nadie lo molestara, y ella fuera, además de su esposa, pues su secretaria, su asistente, su ayudante, haciendo, ya saben, todo este trabajo, pues bueno. También sin Mercedes Barcha, que empeñó las joyas que le había dado la mamá cuando vivían aquí en México para que el señor pudiera seguir escribiendo 100 años de soledad, pues no tuviéramos estas grandes producciones. América Latina no tendría estos 2 Nobel de literatura, ¿no? Por ejemplo, y me atrevo a decir de Octavio Paz, dicho sea de paso, sin la interlocución de primer nivel y sin el genio y la cultura de Elena Garro, teniéndola como pareja desde que eran muy jóvenes. O sea, pues así, con alguien tan retadora como Elena, con ese cerebro y con esa enciclopedia en la cabeza que tenía Elena Garro, pues es muy fácil que tú te retes y tu obra también tenga, ¿no? Pero ¿qué pasa con las mujeres? Y en este caso vuelvo a Isabel Allende. Pues no tenemos esposas, algunas sí, no espero que sí, no como Mercedes Barcha o como Patricia Llosa, completamente entregadas, educadas y renunciantes a ponerse y decididas a ponerse en segundo lugar y por detrás, pues para que el otro brille, para que el otro haga carrera. Entonces, esos fueron los retos que también sufrió Isabel Allende, pero con todo y todo, cuando la más grande, ella cuenta en la entrevista, de ahí viene el revisionismo es patriarcalizante, ella hace un recuerdo de cómo fue empezar a escribir y a hacerse famosa, a ser ya una marca registrada casi Isabel Allende, pues la gran agente española, Carmen Balcells, que era la agente literaria de estos también monstruos del boom, la citó en un hotel de Madrid y le dijo: mira, eres talentosa, pero vas a tener que hacer el doble de trabajo y esfuerzo para tener la mitad de reconocimiento. Y esa va a ser la marca de tu vida, porque eres mujer. Isabel Allende cuenta lo que le dijo Carmen Balcells y dice, fue cierto. La crítica seria, cuando hablamos también en términos ya, ese es otro programa, hablar de editopatriarcado, no ha reconocido en más de 20 obras, 27 libros que tiene Isabel Allende, a una escritora seria, a una escritora sólida, a una escritora del nivel de los del boom latinoamericano. Por mucho que haya escrito, por muchos premios que haya ganado, por muchas traducciones que tenga, efectivamente esa profecía de Carmen Balcells será la marca de tu vida, la mitad de reconocimiento, sigue estando vigente. La entrevista es una entrevista, hay que decir, con alguien que no es como tampoco muy respetada en el mundo de la comunicación por otras razones, con Adela Micha, una entrevista a fondo durante mucho tiempo. Me llamó mucho la atención lo que dijo Isabel Allende y yo me acordé de La Casa de los Espíritus, la novela que se llevó al cine, y sobre todo de un libro testimonial que es profundamente bello de Isabel Allende que se llama Paula. Ella cuenta la muerte de su hija antes de los 30 años. Yo digo, bueno, ¿por qué nunca creímos que Isabel Allende sea una tremenda escritora? ¿Por qué siempre la vimos como una bestsellera, como una autora de literatura light? Y recordé que entre otros críticos literarios y escritores, también en paz descanse Roberto Bolaño, muy respetado como autor, muy leído, en un libro entre paréntesis casi se burla de la obra de Isabel Allende. Y dice que los libros de Arturo Pérez Reverte e Isabel Allende se venden porque se entienden, casi tirándolos como si fueran literatura menor, ¿de acuerdo? Yo dije, bueno, es que no hemos revisado, ahí viene el revisionismo, no hemos revisado a fondo, ahora en el 2023, después del Me Too, con esta perspectiva de género mucho más afilada, con todo esto más, con nuestras lentes, nuestras gafas violetas bien puestas, la obra de Isabel Allende. Isabel Allende habla de que me gusta mucho, un documental que hay en Netflix que se llama Mercury 13,
cómo fue un programa alternativo a la NASA cuando los gringos querían llevar al hombre a la luna porque ya les estaban llevando la delantera a los rusos y de hecho le ganan. Los rusos llevaron por primera vez a alguien a la luna y sobre todo por primera vez a una mujer. Al espacio exterior, más bien. Al espacio, sí, perdón, al espacio exterior. Las llevaron por primera vez y unos millonarios, una pareja de millonarios paga un programa alternativo con 13 mujeres que están siendo entrenadas, pilotas, ¿de acuerdo? De helicóptero, de mujeres, además jóvenes, en toda su forma física, inteligentes, para poder ver si una mujer podía también ser candidata a ir al espacio exterior. Estamos hablando de la década de los 60 del siglo pasado. Y se descubre en ese Mercury 13, en ese documental, que les hacen las pruebas eran en 3 partes. La primera parte, ya sabes, de conocimientos física, luego una prueba con estar ahí en el agua, de resistencia también corporal, y luego pues ya pilotear este tipo de aviones, ¿no? Con esta ya tecnología. Las mujeres de este programa tienen calificaciones más altas que los hombres que estaban siendo entrenados en la NASA. Y el Congreso estadounidense y el propio presidente de Estados Unidos en ese momento no les permite ir al espacio exterior. Y les ponen el candado. A veces a las mujeres les ponen un candado que es la tercera prueba. Ninguna de ellas había hecho servicio militar por ser mujeres. Y de repente de la nada, la NASA sale con que para poder ir al espacio exterior, calificar como astronauta, pues tenías que haber piloteado un avión militar. Isabel Allende habla de eso y habla de esta treta en cómo, pues si el país uno de los países más poderosos del mundo como Estados Unidos le impidió en los 60 ir al espacio exterior a las mujeres en ese momento, y cuando la primera mujer astronauta fue al espacio, en su discurso en una reunión con Bill Clinton, le dio el crédito a estas 13 mujeres y dijo que ella llegaba gracias a ellas, ¿no? Porque no se les permitieron. Me pregunté si en la literatura, me pregunté si miramos hacia atrás en otros ámbitos, no solamente en la ciencia, en la literatura, en el arte, en la medicina, pudieran haber casos similares. Y tomando lo que decía Isabel Allende de su voz, efectivamente, llegué a la conclusión de que ella estaba haciendo referencia al documental porque sabe que su obra no ha sido revisada, porque fue tomada y leída patriarcalmente por una crítica editopatriarcal que no la consideraban a la altura de esos grandes novelistas del boom. Dije, necesitamos entonces evitar este borrado. La manera de borrar el frenado histórico de las mujeres, la invisibilización de nuestra obra, es porque de unos años para acá se ha estado haciendo este trabajo como arqueológico de ver cuántas mujeres anónimas, artistas, pintoras, científicas hubo. Y en la literatura, que es el área de mi conocimiento, donde yo he venido trabajando, me doy cuenta que Isabel Allende es un caso que me permite acuñar el término revisionismo despatriarcalizante, que significa revisar, entender los aportes de una creadora, ¿sí?, de una profesional, mirarlos no solamente con perspectiva de género, sino con justicia, no por decir claro, que porque claro, son mujeres y fueron leídas, no. La obra de Isabel Allende tiene cierta calidad, sobre todo algunos libros como Paula, algunas novelas históricas con el trabajo que ella ha realizado, y mirarlos sin la mirada patriarcal que está dentro de nosotras, porque pues nos educamos también con hombres, ¿no? El patriarcado es así. Pero ¿qué pasa si revisamos sus producciones desde otro lugar sin ese sesgo? Eso nos permite despatriarcalizar y colocar las aportaciones de varias creadoras, artistas, científicas, profesionales en su justo lugar, en un lugar, ¿sí?, igual, equitativo. Eso es el revisionismo. Carla, te voy a interrumpir, que nada tiene que ver. Permítame, no, nada más una cuestión técnica. Como estamos haciendo streaming, me gustaría que no se viera tu rostro cortado. Entonces, si puedes subir tu cámara, por favor, para que nuestras amigas te vean completa. Súbela un poco más, por favor. Creo que así está bien, así ya está mejor. Adelante, Maru. No, es que tomando en cuenta todo esto que has mencionado y lo que dijiste al principio de que a Isabel Allende no se le ha tomado nunca
en serio como una escritora de alta literatura, pongámoslo así, ¿cuáles serían, en términos objetivos, si es que eso existe, las características de la alta literatura que podrían ser, que la literatura de Isabel o pondrían en detrimento, entre comillas, la literatura de Isabel Allende? ¿En dónde está? Digo, más allá de que, por supuesto, hay una mirada patriarcal, hay una serie de prejuicios en la calificación, eso, pero pongámonos, digamos que nos ponemos tan serios como los señores que han calificado su literatura. ¿Cuál sería esa característica o esas? Si nos ponemos tan serios como los señores que han calificado, tenemos que hablar del canon occidental de Harold Bloom, ¿no? Entonces, que curiosamente en todo su canon occidental de la literatura, creo que solamente hace una breve mención de Virginia Woolf y ninguna otra autora en el canon occidental de Harold Bloom, en el canon de la literatura, ¿no? Se piensa que la alta o la gran literatura es aquella que descubre algo sobre la condición humana, para empezar, ¿no? Que nos revela, que representa la vida tal como es, con criterios de verosimilitud, con criterios de discurso, con criterios de estilo. Un estilo auténtico, la revelación, hacer, como comentan a veces algunos jurados, radiografías de la condición humana, que se toque un tema y que transmita algunas verdades. Pero yo estoy de acuerdo con Cristina Rivera Garza y con Josefina Ludmer cuando hablan que estas formas de producir textualidad, de hablar de literatura, pues obedecen al canon y con ellos a criterios de calidad hegemónica. Si yo hablo de condición humana, pues la condición humana ¿de quién? De los hombres. Si yo hablo de transmitir con fuerza, con originalidad, con autenticidad. Recordemos que son 4 los criterios que se reconocen en el arte, ¿no? En todo arte, y la literatura no es menos. Una obra de arte, obviamente es una creación de los seres humanos, tiene que ser auténtica, tiene que ser comunicable, comunicar algo, llevar un mensaje, llevarlo de una manera, ¿no?, auténtica, comunicable, original, ¿de acuerdo? Tiene que ser muy original y tiene que ser única. Como la Mona Lisa, por ejemplo, ¿no? Que fue, dicen, el primer retrato de Leonardo con una sonrisa, ¿no? De una mujer sonriendo, ¿no? Algo que no se había dicho de esa manera, sobre todo en la forma, en la literatura. Entonces, cuando tú ves 100 años de soledad, por hablar otra vez de estos señores del Boom y seguir estableciendo justamente este análisis comparativo, pues te das cuenta de un estilo con la hipérbole, con una temperatura, con una forma de narrar, con el realismo mágico que pone sobre la mesa y distorsiona, ¿no?, de manera mítica, pues en la familia de los Buendía, de los aurelianos Buendía, pues toda la historia también de América Latina, ¿no? Sucede similar con las formas de conversación en la catedral o la Casa Verde de Mario Vargas Llosa, o su primera novela, o Los Cachorros, ¿no? Que es, chicos, es un lenguaje, es un estilo sui generis, por decirlo de alguna forma, único, una forma de narrar como nadie la había tenido antes, que llega a profundidades, y que eso podríamos hablar, por establecer 2 ejemplos de alta literatura, auténtica, original, única, comunicable, ¿no? En términos de lo que es arte. Pero en términos de lo que es canon, de lo que se considera literatura y no, pues bueno, tenemos algo ahí que conecta con los lectores, que me hace ver, que me reflexiona y que toca, obviamente, a quien está leyendo, ¿no? Que me interpela, que me produce un shock estético. Eso tiene que ver con la estética, eso tiene que ver con el arte, sea bello o no sea bello, ¿de acuerdo? Y en relación con eso, pues, Borges decía, ¿no? Le preguntaban qué es la poesía, la gran poesía. Imagínate, si tú preguntas la gran literatura, ¿cuál es la poesía? Es más difícil. Y Borges decía, es muy sencillo. La poesía es un estremecimiento. Les puedo dar explicaciones muy profundas, muy teóricas de lo que es la poesía y llevarme horas aquí hablando, pero conecto o no conecto, hace sentir o no, transmite algo o no. Es como todo, produce este choque estético. O la belleza es aquello sagrado que no puedo dejar de mirar, o aquello, si no sagrado, aquello profano, o tan profano, que me produce ¿no?, una que me embruja, que me fascina. Digamos, eso tiene que ver con lo artístico, ¿no?
Y me pregunto, ¿esto no tiene lo de Isabel Allende? Uh-huh. Lee Paula y nadie que lea Paula con atención puede dejar de llorar. No porque toda la gran literatura haga llorar, no quiero decir eso, pero sí hay valores ahí estilísticos y literarios que permite contar la historia y tocar a los lectores, incluso en los armazones de sus novelas, ¿no? Una de las más recientes, ¿no? Mujeres del alma mía, o por ejemplo La casa de los espíritus, ¿no? Tienen toda esta forma de contarnos desde también el realismo mágico, porque es una forma de interpretar, de ejecutar, quiero decir, de ejecutar el realismo mágico como lo interpreta una mujer, una sudamericana. Eso no quiere decir que no lo haya hecho alguien de manera también suprema como María Luisa Bombal, ¿no? También sudamericana. Entonces, pero lo hace Isabel Allende y sí tiene en sus manos estilo, tiene en sus manos la capacidad de producir un efecto estético en los lectores. Entonces, eso que podríamos entender como parámetros de la alta literatura no están ausentes en algunos libros de Isabel Allende. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se le considera una autora seria? ¿Por qué no hemos revisado su obra? ¿Por qué? Pues porque pueden decir, como algunas compañeras o algunas de repente me dijeron, no, pues es que así eran esos tiempos. En esos tiempos, pues las mujeres no publicaban tanto, en ese tiempo no se nos leía igual, bla, bla, bla. No éramos nosotras las editoras, ¿no? Por ejemplo, también. Todo lo que ustedes gusten y manden, yo estoy de acuerdo. Pero no quiere decir, bueno, es que así era antes, y pues bueno, aceptémoslo, conectarnos como con cierta aceptación de lo que fue el borrado de las mujeres, porque si lo aceptamos y decimos así fue antes, a lo mejor no nos ponemos en una actitud tan atenta para evitar que siga siéndolo, porque si así fue antes, o para qué yo, por ejemplo, si soy escritora, ¿para qué mando este libro a un editorial si no me lo van a leer? Y entonces ahí me voy haciendo chiquita yo sola. Ahí entonces... Pero ¿no crees que nos han indicado o señalado que nos tenemos que hacer chiquitas a nosotras mismas? Por supuesto, porque las características, bueno, a mí me encanta lo que dicen otras amigas mías, ¿no? Que para ser mujer, se es mujer en América Latina porque se sufre por amor, se llora por un hombre y se tiene hijos, ¿no? Y se cuida. Se cuida, hijos. Y cuidarse a sí misma, ¿no? O sea, más bien porque cuidan o cuidamos a otros sin mirarnos a nosotras mismas. Y ya sabes, calladita te ves más bonita, la discreción, el decoro, el silencio, bien portarte, el no conflicto, la sumisión, la permisibilidad, la displicencia, el buenismo tóxico, que son entendidos en nuestra cultura patriarcal como cualidades de una gran mujer. Aguantadora, ¿de acuerdo? Sacrificada, o sea, se pone en segundo plano por cuidar a los padres, cuidar a los hijos, cuidar al marido, ¿de acuerdo? Esas son las virtudes que toda la cultura, y lo sabemos, todas este conjunto incluso de violencias estructurales, chiquititas, medianas o grandotas, y también toda esta violencia expresiva en su máxima manifestación, que es un feminicidio, desde ahí en este termómetro, ¿de acuerdo? A nosotras nos educan para aguantarnos un chiste misógino, para no protestar. Se nos entrena así. Para no ser incómodas. No conflictivas, brujas, esta cosa de villanizarnos, ¿no? Simple y sencillamente cuando una mujer habla, expone un punto de vista, participa en las clases. Yo vengo de una entrevista en donde decía en que mi práctica, en mi ejercicio como profesora universitaria de más de 15 años, voy viendo en los debates de algunas materias cómo ellos les queda más fácil levantar la mano. ¿Por qué? Porque tienen una autoestima mucho más en su lugar. En cambio, para discutir algún tema, mis alumnas o estudiantes de muchos lugares, en muchas universidades, se lo piensan más, y hasta los hombros, el lenguaje corporal, hay un achicamiento autoimpuesto. ¿Por qué? Porque como dice Fátima Mernissi en El anhelo en Occidente, parece que en Occidente las mujeres inteligentes son feas, no gustan. Las mujeres que hablan mucho, qué pesadas son, insoportables. Incomoda, claro. Más si tú eres guapa, ¿no? Si eres guapa o si no lo seas, bueno, pero guapa, también me pregunto bajo qué parámetros, ¿no? Si eres inteligente, si sobre todo, mucho ojo, si transmites y proyectas amor propio, defensa de tu sueño y tu deseo,
no solamente eres incómoda, Maru, eres insoportable. Nos da miedo ser insoportable y nos da miedo que no nos quieran, porque hay otro término que me gusta mucho, acuñado por una feminista española, que habla del imperio del agrado. Las niñas son bonitas, las mujeres son hermosas, ¿no? Tienes que caer bien, ser gentil, ser amable, ¿no? Hacerte, o sea, no demuestres que sabes más, porque si no lo vas a asustar, se va a espantar, lo espantas. Sí. Entonces, y yo llego al término achicamiento autoimpuesto a partir del síndrome de la impostora. O sea, estamos tan acostumbradas a hacernos chiquitas todo el tiempo para agradar, para no caer mal, para no incomodar, para no quedarnos sin amigos, para no quedarnos sin pretendientes, sin pareja, sin amantes, sin esposos, sin nada, que nos vamos todo el tiempo con un meme por ahí que circula que me encanta, que es una sirena que está tristísima en una alberca inflable. ¿Por qué? Porque volvemos a la literatura, a las grandes obras literarias, pienso en la Ilíada y la Odisea, es Ulises el que sale al mar y Penélope lo está esperando, tejiendo y destejiendo. No somos nosotras las que salimos al mar, el mar también es nuestro, ¿no? Claro, pero nos lo han arrebatado, así como muchas cosas. ¿Por qué no nos atrevemos a meternos al mar? Exactamente, porque nos achicamos. El achicamiento autoimpuesto. Y nos lo creemos tanto, o sea, nos lo llegamos a creer tanto, que es una profecía como que se autocumple, autocumplida. Es un castigo, fíjate en la religión, desde todos los mitos y todas las religiones, ¿no? Sobre todo la judeocristiana. Eva es la Lilith, ¿no? Apócrifamente. Lilith, la demonia terrible, porque se hizo cargo de su deseo sexual y quiso tener, ¿no?, en una posición, estar ella arriba a la hora de la relación sexual, demonizada. Eva, curiosa, habla con la serpiente, quiere saber a qué sabe la manzana. Valor, ya sabes, ¿no? Somos las malas de la historia. Las Evas, por culpa, pues al pobrecito Adán y a ella los expulsan del paraíso, ¿no? Penélope, tejiendo solita. Medusa, inteligente, violada por Poseidón, encerrada, ¿de acuerdo? Vuelta gorgona en un templo. Eco. Pero además, pero la misma Helena. La misma Helena secuestrada, llevada, robada, aparentemente, ¿no? Mira, curiosamente, un paréntesis que sí se relaciona. Existe una serie inglesa de la Ilíada en la plataforma por todo el mundo conocida, Netflix, que plantea una versión muy interesante en donde Helena se presta, o sea, se va con Paris en común acuerdo con pues con los griegos, con Menelao, y como pretexto, que mira que ahora que andamos en asuntos de guerras y todo lo que se teje detrás de lo que podemos conocer de las guerras, no está descabellada la idea de que Helena se va para que su supuesto rapto sea un pretexto para invadir, ¿no? Entonces van a rescatarla, pero en realidad van a invadir Troya. Claro. Pero que además ella se presta para eso. En el camino como que se enamorisquea de Paris realmente, pero el objetivo principal es que ella está de acuerdo en esa estrategia para que después sea un pretexto para ir a invadir con su supuesto rescate. Digo, solo lo quería mencionar, no es el tema en sí mismo. No, pero es bien interesante. Pero es muy interesante, pero efectivamente las versiones que tenemos es de que Helena, la pobre mujer, fue secuestrada, fue robada por Paris y el marido ofendido va a rescatarla y de allí la guerra de Troya. Y la culpa es de nosotras, ¿no? Siempre. Pero te fijas, incluso Helena hubiera estado de acuerdo en esa ucronía, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido diferente en esas ucronías? En esa ucronía, incluso Helena estando de acuerdo de convertirse en el pretexto de una guerra terrible, una guerra histórica, también ella quedaría mal. Sí, claro.
De entrambos, como decía Sor Juana, de entrambos modos infeliz me veo. Así dice Sor Juana. Sí. O sea, ¿sí o no se acuerdan? Dice, o sea, de cualquier forma Juan te llamas o Juana te llamas, ¿no? Juana te llamas. Eres, o sea, de una u otra forma la culpable. Ayer estaba dando una clase sobre precisamente esto de Sor Juana. Sor Juana se adelantó 4 o 5 siglos. O sea, ahí en las redandillas de hombres necios que acusáis a la mujer, lo estamos revisando. Tiene razón. Elena tiene razón. Si dices que sí, entonces eres de lo peor, eres una prostituta, eres quién sabe qué. Y si eres no, pues eres una recatada, bla, bla. Entonces dice Sor Juana, ¿qué nos queda? Porque incluso si contáramos la historia de manera diferente, este castigo, esta manera de demonizarnos seguiría estando presente, porque es la mirada patriarcal la que exige que se acomoden estas narrativas, que se construyan estas narrativas donde nosotras salgamos perdiendo, porque esa es la mirada también colonizadora. Lo dice Eduardo Galeano en Las Venas, ¿no? Abiertas América Latina, alguien tiene que ganar para que alguien tenga que perder. Y la historia ha colocado a las mujeres en este papel de esclavas, de servidumbre, de villanas, de malas, y entonces todo eso que parece intrascendente, pero no lo es, está dentro de nosotros, está en nuestro inconsciente colectivo de manera junguiana, y compramos el cuento, lo introyectamos, lo hacemos nuestro y aceptamos. Esta es una de las razones, sobre todo en México, por qué las mujeres aceptan de una manera tan fácil dejar de trabajar cuando se casan. Los mandatos patriarcales, ¿no? O renuncian a sus sueños, o renuncian a sus deseos, o renuncian a sus proyectos. Porque las mujeres nos autoachicamos. Pero es un autoachicamiento impuesto por la cultura. Nosotras avanzamos, pero la cultura no. Entonces, creen que así son las cosas, dan por hecho, porque es como creen que funcionan, no se van las cosas. Entonces, cuando llegamos nosotras, las feministas, a deconstruir, a desestabilizar, a cuestionar, a confrontar, pues es un sismo tremendo. No les gusta. No les gusta. Y entonces las resistencias son muy violentas y muchas chicas, las morras, a veces también se destantean. Pero una de las cosas fundamentales del feminismo, cuando dice, eso es achicamiento a su impuesto, eso es síndrome de la impostora, eso es imperio del agrado, eso es una herida de abandono, eso es una herida de orfandad. Necesitamos revisar, tener un revisionismo despatriarcalizar, descolonizar, entonces nos vamos sintiendo más fuertes. Pero lo tenemos que pensar y reflexionar, chicas, por eso qué bueno que hagamos estos programas en conjunto, porque construimos conocimiento con el cual nos escudamos juntas. Recordé ahorita que comentabas este asunto de quiénes calificaron la calidad de la alta literatura o no. Un post que vi en donde Jorge Luis Borges, a la pregunta de ¿quién de los que se han ganado el premio Nobel, quién no se lo merecía o a quién se lo quitaría? Y él, sin tapujos, dice que Gabriela Mistral no se merecía ese reconocimiento, ¿no? Y entonces estamos ahí hablando de canon, ¿no? No solo por lo que representa el máximo premio otorgado a los escritores en el mundo, escritoras, sino de qué manera tan cínica y tan desenfadada en su momento lo mencionó Jorge Luis Borges, quien nunca se ganó el premio Nobel y que, a decir de muchos, pues es una de las grandes deudas que tiene la academia, ¿no? ¿Qué piensas? Pero Virginia Woolf también, perdóname que te interrumpa, pero Virginia Woolf también nunca se ganó el Nobel. Exacto, sí, también. Sí. Bueno, si vamos a hablar de omisiones, sí, yo estoy de acuerdo con la de Borges, es una gran omisión de la Academia Sueca, pero ni Joyce, ni Proust, ni muchos, ni Virginia Woolf, así es, ni Marguerite Yourcenar, ni Colette, pues si vamos, o sea, hay otras grandes. Es que les queda muy fácil decir que como son cosas de mujeres, Rosa Montero decía, cuando un hombre escribe una gran novela, se dice que escribió una novela que revela la condición humana. ¿No? Y cuando, no, wow, ¿no? Wow. Pero cuando una mujer escribe una gran novela, escribe una novela que revela los entretelones del eterno femenino. Sí.
A nosotras, efectivamente. Como dice si Siri ese asunto de la humanidad no interesara a toda la humanidad, ¿no? claro, porque las mujeres artistas se nos ponen cajas, Sí, se nos encasilla, se nos ponen cajas, dice Siri Husbeth. Una gran escultora, una gran pintora, está dentro del lugar de las pintoras. Una escritora está en la literatura femenina y de ahí no sale. Cautiverios, nos siguen encerrando. Y como nos siguen encerrando en nuestras producciones y nuestras creaciones, se les hace muy fácil decir que lo que nosotras hacemos es malo porque lo hacemos nosotras. A mí me han dicho tantas cosas. Algún día vas a escribir un buen libro cuando no tenga que ver con feminismo. Ujú, ujú. Porque Sí, ¿no? O se nos dice que es autobiográfico y como nuestra vida, o contar nuestra vida es de por sí de menor valor, pues entonces un libro autobiográfico es de menor valor, ¿no? tienen miedo. Hay un gran miedo detrás de eso. También Virginia Woolf escribió ¿quién es una feminista? Y en términos de Woolf feminista es cualquier mujer que cuenta la verdad sobre su vida. Y exacto. le dan, y lo que tienen gran terror, Sí. lo dice, eso es fácil, yo seré feminista, soy feminista. No quieren que contemos nuestras historias. Y ahorita que se nos está publicando, que supuestamente hay un boom femenino, que yo digo que bien que se nos esté publicando, pero eso no significa y no garantiza que todos los libros tengan un contenido realmente feminista o que realmente critiquen o cuestionen el estado de las cosas. Claro. Dijo ahorita un escritor, ¿no? Un tal Alberto Olmos, también español. Chicas, ¿no se han casado de vosotras mismas? ¿No se han cansado de ustedes mismas? Oh, ¡wow! Lo dijo Alberto Olmos en una columna. Dicen, el premio Tusquets se lo ganó una mujer, el premio Planeta se lo acabo de ganar otra mujer, el premio quién sabe qué se lo está dando otra mujer. No están cansadas, ya están en libros de mujeres, están en todas las mesas de novedades. Dios. Lo dijo, fue un escándalo ahorita en las redes, Alberto Olmos dijo, Sí. ¿no se han cansado de ustedes mismas? Y uno dice, carajo. Es la amenaza, es una de las resistencias más absurdas que he escuchado de un autor, una de las resistencias más absurdas. O sea, no conformes con habernos callado tantos siglos, quieren que lo sigamos haciendo. O sea, no quieren que lo saquemos de la jugada. Claro, es decir, unas cuantas publicaciones, unos cuantos premios ganados les impone tanto, ¿no? Miedo. Les da tanto temor que entonces va la contraofensiva. Y claro, entonces, muy fuerte. claro, muy fuerte, porque además cansarnos de nosotras mismas implica, o no cansarnos de nosotras mismas implica que estamos siendo demasiado aborazadas, ¿no? Otra vez, ¿no? Nuevamente, ¿no? Sí, ya, por Dios, tienen todo, ¿no? Cuando el patriarcado ha estado instaurado en nuestra humanidad hace miles de años. Pero otra vez hazte chiquita, aplácate, quieta, sé discreta, aplácate, sé discreta, despacito, ¿no? No muestres todo esto, ¿no? Yo en Cartas a una joven feminista digo, entre ser mucho y ser nada o ser poco, prefiero ser mucho o ser demasiado. No seas intensa, no intenses, no hables tanto, no hables. Todo el tiempo parece que tienes un micrófono en la mano. No les decimos que no aspiren, pero no nos quieran quitar todo, ¿no? Confórmense con poquito. Sí. Pues que no las educamos para que se achiquen, o sea, impuestos, se hagan pequeñas solas, se oculten solas, y el gran triunfo del patriarcado, lo que me da mucha tristeza a mí, ya Hegel había hablado de esto en la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Pero vamos a hacerlo más sencillo acá. Yo lo había dicho Hegel, el gran triunfo del capitalismo, del patriarcado, es cuando el esclavo, o es cuando ya decide, desde un desvalimiento aprendido, desde una indefensión ya introyectada total, decirle al amo, no me dejes. Cuando liberaron a muchos esclavos negros en las plantaciones del sur de Estados Unidos, lo cuenta Toni Morrison, ¿de acuerdo? Sí. Esto es durísimo. Muchos esclavos, hombres y mujeres negros o afroamericanos, que es políticamente correcto, muchos afroamericanos, el
El amo abría las puertas de la plantación. Ya no te escuché esta última parte. El amo blanco de la plantación. Discúlpame. ¿Ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí se escucha. El amo blanco Ahora sí, pero tus amo, últimas frases no. Ok. El amo blanco de la plantación decía, cuando ya se abolió la esclavitud, ustedes saben, finales del siglo XIX, los dejaban en libertad y los esclavos lloraban y se le arrodillaban al amo para que no los dejara. Pero ya puedes, ve a buscar trabajo, ya tienes tu libertad, no amo, y lloraban, y algunos esclavos, hombres o mujeres, se murieron porque no querían la vida en libertad. Ese desvalimiento aprendido, esa indefensión, trasladémoslas, como decía Susan Sontag, a otra colonizada y esclava que es la mujer, y ha sido la mujer históricamente. Entonces les queda muy fácil, por ejemplo, revictimizar a una mujer que no puede salir de una relación violenta. Les queda muy fácil. Decir, le gusta la mala vida, ¿no? Entonces, no lo deja porque no quiere. Hay todo ahí un proceso psicológico de indefensión aprendida, de desvalimiento, de no querer salir de ahí, ¿no? De miedo a la libertad profundo, como también en términos, como los habla tan bonitos Eric Fromm, ¿no? Pero lejos de ir de un autor a otro, de una autora a otra, hablar de lo que nos pasa a nosotras diariamente y cotidianamente, hacernos chiquitas todo el tiempo y no revisar históricamente las obras de mujeres que valen mucho la pena y que tienen que ser colocadas en su lugar. O sea, que tienen que seguir, o sea, ahora sí que no sé, justicia histórica, un revisionismo despatriarcalizante que nos lleve hacia la justicia de tantas que fueron anónimas, de tantas que han sido borradas. Muchas veces anónimo era una mujer. ¿Y cuántos casos de propio Bjarting que les robaban las obras? Por ejemplo, Colette, ¿no? Que su primer esposo le robaba los libros y las novelas y los firmaba el esposo con su nombre. O, por ejemplo, la misma Susan Sontag, que su primer esposo, ¿de acuerdo? También la puso a escribir un libro sobre Freud y lo firmó él, Philip, ¿no? Se llamaba Philip Riaf. Susan Sontag. Susan Sontag era una niña de 19 años con su primer hijo y el primer marido la puso a escribir un libro sobre Freud que firmó él cuando ella lo escribió. ¿Y cómo aceptas todo esto? Pues bueno, hay muchas, o sea, es multifactorial. Si vives en una sociedad, en un entorno donde no hay las mismas oportunidades, donde se precariza la mujer, donde no te pagan igual, donde no hay apoyo familiar, no hay redes, en esas épocas, pues bueno, ¿no? Yo entiendo, yo entiendo en este asunto del revisionismo, Carla, con respecto al ejercicio que tú estás haciendo, tomando como ejemplo a Isabel Allende, no significa sacar a la luz a aquellas mujeres a las que no se les dio oportunidad, aún habiendo escrito, de ser leídas. ¿Por qué? Pues porque no tenían la oportunidad de estar en los estantes de las grandes librerías, porque había limitaciones. Creo que tiene que ver más con el reconocimiento de la calidad de su obra. Claro. No es el ejercicio que está haciendo, por ejemplo, las compas en la UNAM de Vindictas, ¿no? Que están dando a conocer a aquellas mujeres de las que poco se leyó, no porque ellas no hayan escrito, sino porque no hubo la oportunidad editorial de poner a disposición del público lector sus obras. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. O sea, yo creo que sí está eso pero volvemos a lo mismo, con qué criterios editoriales, que desde mi punto de vista, yo lo he llamado edito patriarcal, se publicaba o no se publicaba, ¿no? Lo que están haciendo. Por ejemplo, yo leí Minutauromaquia en esa colección Vinditas de Tita Valencia, Biografía del Dolor de María Luisa Puga, y son 2 librazos, pero con Minutauromaquia, Tita Valencia ganó el premio, sí tuvo reconocimiento, ganó el premio Javier Villaurrutia, pero con todo y premio iban 2 cosas. Te cito el caso de Tita Valencia, que además, eso es intrascendente, pero muchos la conocían por haber sido la amante durante más de 5 o 7 años de Juan José Arreola. Sí. Que además se dice que anduvo con Tita Valencia al mismo tiempo que con Elena Poniatowska, como lo cuenta Elena Poniatowska, ¿no? En El jinete polaco, y cuenta esa violación. Hay que hablarlo, ¿no? Pero aquí se dan 2 cosas, pese a que
Ese libro de Tita Valencia es tan bueno, a mí me encanta, Minio Tauromaqui, está editado por Vindictas de la UNAM, y que además pues tiene una gran influencia, o Arreola tenía influencia de ella, pero bueno, ahí hay un manejo del lenguaje, de los amantes que crearon un código, por supuesto, pero con todo y ese premio, Tita Valencia solamente volvió a escribir otros cuentos, creo que otro o dos libros, y no más, porque además era pianista, una pianista muy destacada, una intelectual también. Pero ¿por qué no le volvieron a publicar? ¿Por qué no siguió escribiendo, además de ese reconocimiento? ¿Y por qué estaba enterrada, digamos? ¿Y por qué no había sido leído ese libro hasta que ahora digamos, se rescata, ¿no? Por ahí el fondo editorial de la UNAM, por la colección Vindictas. Son dos cosas. O sea, una cosa es que no te dejen publicar, que no te conozcan, que no salgas a la luz, y otra cosa es que cuando por fin publicas o te ganas un premio, no, más bien te escamoteen el triunfo, te regateen el reconocimiento y la calidad y el talento. Una mujer no puede ser igual de exitosa o genial que un hombre. Eso es lo que hay en el fondo. Por eso la crítica escamotea el éxito, el talento de las mujeres, desdora, hace menos, juzga con mucha fuerza, critican con todo, se van con toda la agresividad que tienen. Lean, ya es lo último que ahorita para que me diga, se me va a olvidar, lo que dice un tal Jordi García en el periódico El País, en una reseña que es una carnicería del último premio Planeta ganado por una mujer. Y nadie se espanta de reseñas de ese tipo, ¿no? No, pero estaba yo pensando si además tenemos que meter en el análisis una cuestión de clase, porque es decir, aún con todo, ha habido mujeres a lo largo de la historia que han logrado publicar, ¿no? Claro. Aún con todo, ha habido mujeres que han tenido un reconocimiento de su obra. ¿Y qué pasa con quien, por una cuestión de clase, de no tener las condiciones, bueno, lo que hablaba Virginia Woolf de la habitación propia, ¿no? ¿Quién ha tenido una habitación propia para poder escribir su obra? Que a mí me parece fundamental. Entonces, creo que despatriarcalizar también, y ya para ir cerrando, porque se nos está acabando el tema. Nuestro tiempo, despatriarcalizar también significa desclasar, ¿no? Sí. O el revisionismo de la clase. Algo claro, así. Claro, porque no, lo sabemos, no es lo mismo poder escribir con un lugar limpio, un cuarto, pero mira, al respecto, Gloria Anzaldúa tiene un texto que recomiendo mucho que se llama Carta a una escritora tercermundista. Y ella dice que hay una forma desde esta cuestión de clase de rebelarse e imponerse a ese sino, al sino burgués de Flaubert, que dice, Flaubert decía que una novela necesita manos blancas, ¿de acuerdo? O sea, tener que comer, un espacio, un cuarto propio. Gloria Anzaldúa, la gran feminista, escritora chicana, en Carta a una escritora tercermundista, tú dices, escribe contra todo y frente a todo, desde tu posición tan subalterna, tan desfavorecida de clase, ¿no? Imponte. Por supuesto que el revisionismo implica tomar en cuenta a quién le ha sido más fácil y a quién les es más difícil desde un proceso de equidad, ¿no? De acuerdo. ¿Y claro. ¿Qué queda? ¿Qué queda para eso? Escribir en todas partes. Termina una parte de la Carta de Escritoras Tercermundistas, escribe tu lengua de serpiente, que la conozcan, bla, 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 no te detengas, pon tu mierda en el papel, ¿de acuerdo? Entonces es una frase fortísima de Gloria Anzaldúa, pero que por supuesto nos tiene que entender que además es un concepto no solamente de clase, sino de raza, porque quienes han criticado la noción que fueron las feministas afroamericanas, ¿no? Angela Davis, Bell Hooks,
¿no? Andrew Lorde, mujeres que la han tenido desde su raza y desde su clase muy difícil, ¿de acuerdo? Han dicho que obviamente sí, la idea del cuarto propio podremos pensarlo, si esas vamos, pues como un concepto blanco, ¿no? Claro. Completamente burgués. Entonces, Sí. es desclasar y desracializar. Yo también lo diría desde esta matriz de raza, clase y género. Revisar. Y revisar en términos de equidad. Claro, pues a fulana le fue muy fácil, o no sé si fácil, no me atrevería a ser fácil, sino menos complicado, o incluso me atrevería a decir, le fue posible. Porque también tiene que ver con las influencias, con el país, con la época, con la clase, con la raza, incluso con la suerte que tuviste, con los amantes que tuviste. Porque por desgracia muchas mujeres todavía, bien se dice, no hay prostitutas, hay mujeres prostituidas, ¿no? U obligadas a prostituirse. Como no hay mujeres pobres, hay mujeres empobrecidas. Y entonces, y eso es un principio que tenemos que tomar en cuenta, y sí lo agradezco para este análisis, en el revisionismo, ¿no? Y claro, a Isabel, ella se quedó sola con sus hijos, ¿eh? Como muchas escritoras que creemos que les fue muy bien, pero si vamos a revisar las biografías, revisémoslas con tiento, porque me he dado cuenta que, por ejemplo, a Elena Poniatowska se le juzga mal, se cree que siempre tuvo dinero por esta ascendencia, y no, tuvo a los 17 años que andar haciendo entrevistas, porque no tenía a veces ni para el metro. O, por ejemplo, Nobel como Alice Munro, que se cree que era una señora mantenida por el marido, ¿no? Tuvo, no sé, creo que 4 hijos, y nadie sabe. Y nadie sabe. O sea, si vamos a ver la clase, pero tenemos que ver la situación civil, la raza, realmente cuál es la situación socioeconómica. Y todas estas mujeres, enormes creadoras, escritoras, aún así lograron forjar una obra inmensa, realmente importante. Entonces, imagínense cómo tenía razón Carmen Balcells. Vas a tener que hacer el doble para tener la mitad de reconocimiento. Entonces, tenemos que desestructurar, tenemos que desarticular esa profecía. Hay que deshacerla. No, ¿por qué tenemos que hacer el doble para tener la mitad de reconocimiento? Eso implica revisar, ¿no? Y si eres, además de otra raza, si eres menos favorecida en tu clase, tienes que hacer el triple o el cuádruple. ¿O por qué nos tiene que llegar la muerte antes del reconocimiento? Ay, ¿no? Sí. Eso es terrible, ¿no? ¿Por qué en mi vida de producción no tuve ese reconocimiento, ¿no? Y me pongo a pensar, por ejemplo, en Pita Amor, ¿no? Todo lo que vivió y pues bueno, muchas más aparte de ella. De alguna manera Elena Garro también, ¿no? Yo creo que Elena Garro ha tenido el mayor reconocimiento después de muerta que cuando estuvo viva, aún cuando tuvo algunos indicios de reconocimiento, pero creo que sí, tuvo que morir para después entonces valorar su obra. Pues queridas, estamos ya justo a tiempo para finalizar esta cocina de Chabela. Ojalá y podamos reencontrarnos pronto para que sigamos con este tema que es además tan entretenido y apasionante. Claro que sí, muchísimas gracias. Espero que lo que estuvimos aquí cocinando, pues sepa rico y nos lo seguimos comiendo pensando. Claro que sí, en esta cocina de Chabela de Violeta Radio 106.1 de FM. Muchísimas gracias por estar aquí, Alma, y muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Hasta luego, muchas gracias a ustedes, con todo mi cariño. Nos dejas una lista importante para la lectura, ¿eh? Muchísimas gracias por eso también. Hasta pronto. Adiós, hasta luego. Adiós. Bye. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad.
La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.